sabores, ¿verdad? Haplotipos son manifestaciones de un mismo gen, pero que tienen alguna variación, ¿de acuerdo? Pero es el mismo gen, pero que tiene diferentes formas. Entonces, ese mismo gen de la serotonina tiene diferentes presentaciones. Entonces se ha visto que hay tres presentaciones. En los seres humanos tenemos tres formas de ese gen, por lo menos tres formas. En los primates, por ejemplo, en el chimpancé también existen las tres formas, aunque alguna de ellas es menos frecuente. Entonces es un hallazgo biológico muy bien establecido, ¿verdad? Esas formas, lo que como se ha clasificado es que si tienen un brazo corto, un alelo corto o un alelo largo. Entonces, este es un trabajo también del grupo de Caspi, publicado un año después en la revista Science también. Y entonces vean ustedes, vean qué interesante. Aquí lo que tienen es uno de esos genotipos, ¿verdad? Ese es uno de los sabores de la serotonina, ¿de acuerdo? Vamos, ese es el S, es por inglés por short, por corto, es el alelo corto, ¿verdad? Y aquí tenemos el grupo que tiene el alelo largo, el genotipo L, que es por long, de inglés de largo, ¿de acuerdo? Entonces están clasificados en los dos sabores la población que les estudia. Y aquí estas columnas corresponden al número de eventos adversos que las personas han experimentado, ¿de acuerdo? Entonces digamos, a esta persona, a este grupo, no reporta ningún evento adverso traumático. Se quebró una rodilla porque se cayó del caballo, digamos, a los 4 años de edad, yo qué sé, ¿verdad? Mientras que este grupo, ha tenido más de 4 eventos adversos en su vida. Entonces, nuevamente, vean ustedes la incidencia de depresión. Esta es una escala de depresión. Entre más eventos adversos, más alta la depresión, ¿verdad? Entre más eventos adversos aquí, más alta la depresión, ¿verdad? Aquí es baja y aquí es muy alta. Cuando se tiene el genotipo corto, cuando se tiene el genotipo largo, ven qué interesante, no hay una correlación tan clara entre eventos adversos, inclusive los que tienen 4 o más eventos adversos tienen un nivel parecido que el que tienen 2 eventos adversos, porque tienen el gene, el tipo de sabor largo, que le confiere una protección. Nuevamente, una interacción muy interesante entre genética y ambiente que puede producir una resistencia hacia la depresión en ciertas condiciones. Esto es lo mismo, es como un resumen de lo anterior. No voy a repetir, pero claro, aquí en la vertical lo que está es la probabilidad de desarrollar la depresión, y en la horizontal es el tipo de aquí hay maltrato, probable maltrato y maltrato severo. Entonces, los que tienen el alelo largo están mucho más protegidos que los que tienen alelo corto frente a experiencias de maltrato también, no solamente eventos adversos. Y muy recientemente hay una serie de evidencia del riesgo enorme que representa fumar marihuana regularmente, especialmente cuando se tiene ciertas características genéticas. Es nuevamente una interacción entre genética y ambiente. Vean ustedes qué interesante esto. Aquí lo que tenemos, igual, es el mismo momento. Hay una enzima que se conoce como COM, que es una enzima que tiene que ver con el metabolismo de las catecolaminas, de la dopamina, de la adrenalina, ¿verdad? Y entonces esa es una enzima que tiene que ver con eso, ¿de acuerdo? Y la historia es muy complicada, pero sabemos que esas enzimas están involucradas de una manera muy compleja en la aparición de fenómenos psicóticos, especialmente cuando afectan ciertas áreas del cerebro. Entonces, aquí tenemos un índice de trastorno del pensamiento, ¿verdad? De trastorno esquizofreniforme, ¿de acuerdo? Trastorno del pensamiento. Y aquí tenemos que hay 3 variantes de la enzima COM, o sea, tenemos 3 sabores de la enzima COM. Y como ven aquí, por ejemplo, si un adolescente no ha usado marihuana, ¿verdad? Y tiene esta variante, ¿verdad? La que se llama aquí como MET-MET, esa pues tiene algún riesgo de desarrollar trastorno esquizofreniforme, ¿verdad? Va bajando, y la que es la variante Val-Mal se refiere al tipo de aminoácido
la secuencia de aminoácidos que está distinta en cada una de las formas de los genotipos, ¿verdad? De los haplotipos estos. Nada más piensen que son el cuento de los sabores diferentes, ¿no? Hay que hacerse muchas bolas con la genética de eso. Entonces, aquí están los 3 sabores diferentes de la enzima COMT, y esta produce cierta protección, y esta un poco menos y esta menos, ¿de acuerdo? Pero vean qué interesante. Cuando los adolescentes han usado regularmente marihuana, la presencia de síndromes esquizofreniformes en los que tienen la variante que protege se vuelve más bien un factor de riesgo. Vean qué interesante, vean qué interesante. Entonces, una característica genética por sí misma no necesariamente produce protección o produce riesgo. En interacción con el ambiente, en este caso, en interacción con el efecto tóxico de la marihuana, un factor genético que normalmente confiere resistencia, en otro contexto, en la presencia de la toxicidad de la cannabis, produce vulnerabilidad para los trastornos esquizofreniformes. Este asunto de fumar marihuana no es jugado. Muy bien. Este es un tío mío que siempre quiere que lo saquen en las conferencias. Este es un tipo extraordinario. Este es de los tipos que yo más admiro en el mundo de la investigación, en el mundo de la ciencia. Él se llama Stephen Suomi. Stephen Suomi era una especie como de genio de investigación. Él trabajaba, ustedes estudiando psicología o estudian psicología, ¿se acuerdan de Harlow, el que hizo las investigaciones con los monos y que descubrió que los monos prefieren a un mono de alambre, forrado en lana, pero de alambre, que le da calor y le da protección y confort, a un mono que le da comida, ¿verdad? Él ponía los monitos y los ponía frente a esas dos alternativas, y el mono que era afelpado era preferido claramente por los monitos, particularmente cuando Harlow, yo no me hubiera gustado tenerlo como el papá, porque lo que hacía era que agarraba los monitos, los separaba por un rato de la mamá, luego les pegaba un susto del demonio y los dejaba que escogieran a ver a cuál mona se querían ir, a la de alambre que daba comida o a la de alambre que daba confort. Se iban a la de alambre que iba a confort, sin ninguna duda. Bueno, Stephen Suomi era el estudiante brillante de Harvard, él estudiaba con él, y entonces ya muy joven, desde empezó a hacer sus estudios iniciales. Él es un psicólogo también. Mucha gente cree que es un biólogo o un médico, él es un psicólogo. Desde que empezó a estudiar con Harvard, él empezó a desarrollar una serie de inquietudes en el sentido que el estudiar primates podría dar una información muy interesante sobre la conducta humana, que había tantas analogías en la organización social y la organización biológica del cerebro de los primates, que podíamos aprender mucho sobre los seres humanos, ¿verdad? De hecho, bueno, cuando yo veo estas fotos del chimpancé, es como, ¿verdad? Casi que uno siente que hay un ser humano ahí detrás, que hay alguien, definitivamente hay un pariente cercano. Aquí, cuando pensamos, también cuando nos divertimos, ¿verdad? Nos parecemos mucho los monos. Y Stephen Suomi es el tipo que ha hecho las investigaciones más interesantes. Yo podría, con la admiración que le tengo y por lo que él ha producido, uno podría dar un curso de un año entero sobre las investigaciones que ha hecho Stephen Suomi. Entonces, una de las cosas que ha hecho, por lo cual ha sido criticado, sobre todo por las sociedades protectoras de animales, es que dice, desde muy temprano, él estaba absolutamente convencido que el vínculo afectivo, en los términos en que lo expresó Bowlby, ¿verdad? Y toda la teoría del vínculo que ha seguido después de eso, que ahora está tomando una fuerza muchísimo más, mucho mayor en los últimos años, era un elemento fundamental para entender la presencia de salud mental y de psicopatología. Y los vínculos que establecemos, ¿verdad?, con nuestras madres y con los seres que nos cuidan es fundamental. Pero en un sentido, ustedes saben que Bowlby lo que hace es una revisión muy importante del psicoanálisis, por lo cual fue terriblemente repudiado en sus años por su supervisora Melanie Klein y otros gente que lo consideraron un disidente, ¿verdad?, de cabeza caliente. Y él estaba totalmente convencido que era lo que ocurría en realidad en la interacción entre los niños y su madre y sus padres o las personas que los cuidaban en periodos muy tempranos, que forjaba diferentes tipos de vínculos y que eso determinaba la presencia de psicopatología posteriormente. Entonces, Suomi, como parte de sus estudios, a él se le ocurrió hacer lo siguiente. En un periodo, bueno, esto es
explicar un poquito más.